Gloria a Dios. Adoramos a Jesucristo en esta hora. Gloria al Señor en esta noche. Le damos gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía en esta hora. En breve comenzamos. Gloria al Señor. Vayan conectándose en este momento, en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a estar aquí trayéndole una palabra de parte del Señor. Santo eres Jesús. Vayan conectándose. Que estamos en vivo, gloria a Dios, en esta hora. Gloria, gloria, gloria al Señor. Bienvenidos a todos en esta noche, gloria al Señor. Vayan haciendo presencia en esta hora, gloria a Dios. Venimos en esta noche para depositar, gloria al Señor, una palabra para tu vida. Gloria al Señor en esta hora. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu santo y divino nombre, Padre mío. Gloria, gloria al que vive para siempre. Santo eres Jesús. Vayan conectándose en esta hora, gloria al Señor, que queremos bendecir tu vida en esta hora por medio de la palabra de Dios. Queremos que tú recibas, gloria al Señor, en este momento lo que Dios tiene para ti. Gloria al Señor. Este es el momento, gloria al Señor, que Dios ha preparado para cada uno de nosotros mientras nosotros vamos atravesando cualquier situación que estemos enfrentando en la actualidad. Dios quiere, gloria al Señor, abrir camino. Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Gloria al Señor. Porque yo sé que habemos muchos que en esta hora, gloria al Señor, tal vez tenemos muchas interrogantes delante del Señor. Nos sentimos a veces desesperados. Nos sentimos a veces acorralados. Y a veces, gloria a Dios, nos preguntamos, nos hacemos muchísimas preguntas delante del Señor. Pero hoy, gloria al Señor, y ya mismo en breve comenzaremos, gloria al Señor, hablando un poco sobre, gloria al Señor, esas situaciones que a veces atravesamos. Así que estaremos aquí, gloria al Señor, ya mismo comenzaremos, estaremos orando, gloria al Señor, para darle comienzo, amén, a este servicio de esta noche, amén. Oh, gloria al que vive para siempre. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Aleluya, darle gracias a Dios por este momento. Muchos de nosotros hemos tenido una semana muy ajetreada, una semana muy difícil, muy pesada. Y vamos simplemente a adorar al Señor, a levantar nuestras manos y darle gracias al Señor por ayudarnos a, gloria al Señor, a despojarnos, gloria al Señor, de todo aquello que nos asedia, de todo aquello que tal vez nos ha querido atrasar, gloria al Señor, en el camino. Aleluya, tal vez nos ha querido robar la paz. Vamos a darle gracias al Señor y decirle, Señor Dios mío, gracias. Amén, porque por tu gracia yo estoy de pies, por tu gracia estoy aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque por medio, aleluya, del Espíritu Santo, Señor Dios mío, he caminado, me he mantenido de pies, de frente, aleluya, y hemos peleado la buena batalla. Gloria a Dios. No nos hemos detenido porque no somos de los que retrocedemos. Dale gracias a Dios porque Dios ha sustentado. Dale gracias a Dios porque Dios te ha proveído. Dale gracias a Dios porque Él te ha protegido. Dale gracias a Dios, gloria al Señor, porque te ha cubierto con su amor y su perdón. Aleluya, gracias, Señor. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, we honor you, we magnify your holy name. Oh, we ask the holy presence of your Holy Spirit to be upon us, to be with us, to touch us, to heal us. Jesus, you are worthy of praise. We magnify your holy name. We worship you, Jesus. Oh, my God, my God. Gracias, Señor Jesús.
Oh, mi alma te adora y te glorifica, Padre, Señor, en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Y ahí siempre habitar, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Tu presencia, Señor. Solo en ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque queremos habitar en tu presencia. Queremos que tú te glorifiques, Padre, Señor, en este momento. Queremos que tú nos hables, Padre, Señor, en esta hora. Queremos, Padre, Señor, que tu presencia esté sobre cada uno de mis hermanos en este momento. Padre, Señor, Dios mío, ministra, toca, liberta. En el nombre de Jesús, restaura, Padre, los corazones que en esta hora, Padre, se encuentren, Padre, Señor, Dios mío, débil, Padre, en este momento, Señor. Padre, Señor, Dios mío, en esta hora, Señor, Dios mío, yo declaro, aleluya, una palabra de fe en este momento, Señor, Dios mío, sobre cada persona que en esta hora, Padre, está escuchando esta transmisión, Señor Jesús, para que tú te glorifiques en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Manifiéstate, Señor Dios mío. Alimenta, Señor, nuestra alma en el nombre poderoso de Cristo. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, porque comenzaremos, Padre, Señor, Señor Dios mío, este segmento para ti, para tu gloria. Queremos, Padre, depositar una palabra en esta noche. Señor Dios mío, que cualquiera, Padre, Señor, que esté en sintonía pueda recibir esta palabra, Señor Dios mío, sazonada, ungida, con el poder del Espíritu Santo, para levantar, para edificar, para restituir, para, Señor Dios mío, restaurar la mente, cuerpo, alma, espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque para tu pueblo no hay nada difícil, no hay nada imposible. Yo siento la gloria de Jesús en esta hora, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, para que tú hables, Señor, y para que tú reveles, Señor Dios mío, tu voluntad, tu propósito y tu diseño, Señor, en esta hora, Señor Dios mío, a ese hombre y a esa mujer, Señor Dios mío, que en esta hora, Señor, está escuchando. Que tal vez, Padre, Señor Dios mío, está diciendo, Señor, el por qué tienen que venir situaciones a su vida. Porque hay alguien, Señor, que en esta hora, Señor Dios mío, precisamente se está haciendo esa pregunta, Padre. ¿Por qué, Señor Dios mío, de las pruebas? El por qué de las tormentas. El por qué de los ataques. El por qué, Señor Dios mío, de las crisis. En esta hora, Señor Dios mío, tú hablarás por medio de tu presencia y de tu palabra, que está embadurnada de la unción del Espíritu Santo, Señor. Desata, Señor Dios eterno, de la gloria, esta nube de bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, en el nombre poderoso de Jesús, porque es por medio de tu palabra, no de mi palabra, no de mi fuerza, no es nada de lo que yo poseo, sino de lo que tú eres, Señor. De que tú puedas llegar, Padre, Señor, a cada corazón de cada hogar, Padre, que nos abre la puerta en esta noche, Señor, para recibir esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, que así sea por medio de su palabra. Gloria al que vive para siempre. Bien, mis amados, no se nos vaya, quédese aquí con nosotros, que vamos a hablar, a gloria al Señor, en esta noche, gloria al Señor, sobre cómo tener autoridad sobre las tormentas que llega a tu vida. Cómo tener autoridad y control de tu vida y de aquello que Dios, amén, ha puesto en tus manos. No se nos vaya, que regresamos en breve.
Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Gloria al Señor. Saludamos a todos, gloria al Señor, que están actualmente sintonizándose. Gloria al que vive para siempre. No tengo la habilidad, gloria al Señor, en a veces de mirar, gloria al Señor, los que están en sintonía hasta después que, amén, salimos del aire. Gloria al Señor. Pero sé que hay sintonizados. Sé que están ahí escuchando la palabra del Señor en esta hora. Y sé que Dios va a ministrarlo de una manera especial. Gloria al Señor. Mi deleite es siempre de que cuando nosotros estemos al aire, de que usted pueda verdaderamente continuar con su día o acostarse a dormir con una palabra que lo fortalezca. Una palabra que verdaderamente te pueda reanimar, reactivar, revivir. Gloria al Señor, ese espíritu, esa alma que tienes dentro de ti. Para que nosotros no vivamos como seres inertes, amén, que pues aparentemente pues sin dirección o sin un propósito definido, ¿ven? Nosotros como cristianos y creyentes fieles delante de Dios, y utilizo la palabra fiel porque no todos somos fieles con exactitud o con perfección, pero fieles en el sentido de que sabemos quién es Dios para nosotros y poco que mucho buscamos servirle a Dios en la capacidad que se nos permite y en la habilidad y en el entrenamiento y la destreza y toda la guianza que tenemos por medio del Espíritu Santo. Y que podamos nosotros verdaderamente vivir conforme a lo que la palabra nos dice. Y que podamos siempre creerle a Dios y a su palabra. ¿Okay? No tan solamente creer a Dios no tan solamente creer en Dios, pero creerle a Dios. ¿Okay? Que son dos cosas distintas. Y que podamos caminar en base de esa palabra y de esas promesas, ¿okay? De esas promesas que Dios nos ha dado, porque principalmente yo pienso que ahí es donde a veces nosotros como seres humanos nos estancamos en que nos olvidamos, somos a veces olvidadizos en esas promesas que Dios pues ha dictado o expresado sobre nuestra vida, y queremos utilizar siempre eso como la base, el fundamento, como esa garantía de que no estamos solos, de que Dios está por ti y por mí, y que su palabra de que estará con vosotros hasta el fin de los siglos, del tiempo, del mundo, del cosmos, que queramos nosotros verdaderamente abrazar eso como un hecho. No tan solamente como una palabra de simplemente de esperanza, de que, tú sabes, créete esto en lo que yo vengo o en lo que se hace realidad tu vida. No, sino que lo tengamos como una garantía, como un hecho, porque viene de Dios. Y Dios no falla en su palabra. Y sus promesas, aunque muchas de ellas no llegan como nosotros queremos, pero sus promesas son reales y son verdaderas. Él no falla. Tú y yo podemos fallar, pero Dios no falla. ¿Ven? Yo quiero hablar un poco sobre, y voy a utilizar la base que voy a utilizar, muchos de nosotros la sabemos, incluso la he ya utilizado varias veces. Pero lo bonito de la palabra del Señor es que podemos utilizar un mismo verso, un mismo capítulo, y darle diferentes aplicaciones, amén. Pero para algunos de nosotros va a sonar ya como algo ya familiarizado, amén. Vamos a hablar sobre el suceso, amén, de Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Gloria al Señor, amén. Voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo, y vamos a entrar rápido en lo que tenemos para cada uno de ustedes en esta noche. Amén. Dice,
Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Este fue Jesús hablándole a sus discípulos. Verso 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Eso quiere decir que no estaban solamente los discípulos en una barca, amén, ellos solos, habían otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar obedecen? ¿Okay? Hoy yo quiero hablar un poco sobre cómo nosotros podemos tener autoridad sobre tormentas en nuestra vida. ¿Okay? Cuando hablamos de tormentas, inmediatamente nosotros nos llega a la mente sobre este fenómeno atmosférico que se forma, gloria al Señor, por diferentes razones. Por ejemplo, ahora mismo va a llegar el tiempo de huracán, comenzando a partir de junio 1 hasta octubre, si no me equivoco, o noviembre. Está esa temporada de huracanes. Y estas tormentas, pues, se forman, amén. Y cuando se forman, pues, aparentemente para el ámbito de la naturaleza, tiene un propósito especial y definido, amén. Aunque usted no lo crea, la naturaleza necesita de estas tormentas. Estas tormentas tienen una habilidad que nosotros como seres humanos pues no la estamos percibiendo porque lo vemos de una manera distinta. Para la naturaleza es bueno porque esto limpia, esto purifica, esto desarraiga ciertas cosas que no permanecen. Incluso las tormentas son buenas para desinfectar, desintoxicar el ambiente. ¿Ven? Aunque usted no lo crea. Es bueno también incluso para el terreno, para la tierra. Amén. Esto limpia, purifica, etc. Para el ser humano, y cuando nosotros lo conectamos y lo relacionamos con lo literal de lo que es una tormenta, para nosotros es un desastre. Y en el ámbito espiritual, en lo que nosotros vivimos, es precisamente eso. Una tormenta es todo aquello que se levanta con un propósito específico y que amenaza con destruir, que amenaza con causar algún tipo de daño, sea lo que sea, porque hay tormentas que causan inundaciones, hay tormentas que causan derrumbe, destrucción. Amén. Y no importa cómo nosotros los veamos en la Biblia, las tormentas hacen precisamente alusión a cualquier situación, a cualquier adversidad que usted y yo enfrentamos en la vida. Amén. Y no tanto eso, no tanto que existan tormentas que se avecinen a nuestra vida, pero más bien Dios quiere que nosotros comencemos a analizar bien nuestra actitud en medio de la tormenta. En el pasaje que leímos vemos aquí, y esto es un pasaje muy leído, amén, podemos aprender muchísimo de ese suceso en particular. Porque se trata de, amén, de un momento en la jornada de los discípulos donde a ellos les toca experimentar un sistema atmosférico literalmente. Pero dentro de esa experiencia, amén, Cristo nos enseña algo especial, algo que
Él quiere que tú y yo aprendamos. Y es lo siguiente, que Dios nunca, escuchen bien, porque esto tiene que resonar bien, bien fuerte en tu vida y en tu corazón. Dios nunca te va a hacer pasar por una situación o va a atraer o va a permitir atraerte que se avecina a tu vida una tormenta simplemente por hacerte pasar por esa situación. Toda situación en tu vida que se levante, que se acerque, viene con un propósito específico. Y si usted y yo no lo vemos de esa manera, entonces todo lo que venga a tu vida tú lo vas a despreciar. Siempre vas a ser una persona crítica, severa, de lo que venga a tu vida. Siempre te vas a ver como una víctima. Ay, todo lo que viene a mi vida, todo es, ¿por qué yo? O sea, vas a ver todo lo negativo de la vida. Y Dios nunca quiere que nosotros rápido nos trepemos este disfraz de la víctima cuando sucede algo en nuestra vida. Porque Dios no es ese tipo de Dios. Él no es este Dios o esta figura de un anciano ogro que está sentado en su trono permitiendo un montón de situaciones y calamidades de la vida del ser humano. Y él como desquiciado y como una persona cínica se sienta en el trono a ver cómo tú reaccionas y de alguna manera gozarse de la aflicción y del sufrimiento del ser humano. Ese no es Dios. Ese no es el Dios que nosotros le servimos. No es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de los que no creen. Ese es el Dios del mundo actual, que no puede entender cómo un Dios con poder y autoridad no puede deshacer los desastres y las plagas y las destrucciones del mundo. ¿Por qué? Porque no entienden quién es Dios, cómo opera Dios, por qué permite Dios las cosas y sobre todo, ¿qué podemos aprender de todo lo que viene a nuestra vida? ¿Ves? Cuando usted y yo nos posicionamos para ver las cosas buenas dentro de las cosas malas, entonces tú vas en rumbo del camino correcto para tú poder ser un cristiano maduro, para tú poder ser un cristiano fuerte, sólido, estable, firme y sobre todo un cristiano cuya fe, aleluya, cuya fe no titubea, cuya fe, aleluya, está fundamentada en la roca, quien es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, primero, cuando Dios permite estas situaciones en nuestra vida, no está buscando que tú te hagas la víctima. Segundo, Él está buscando que tu actitud sea una, amén, que pueda demostrar, gloria al Señor, en quién tú estás creyendo. Porque hay personas que de inmediatamente tú puedes detectar la calidad de cristianos que son por medio de una tormenta. Mientras no haya desafío, mientras no haya, amén, pruebas y situaciones a la vida de ciertas personas, tú podrás jurar que esos son tremendos cristianos. Válgame, estos son hombres y mujeres de fe. Eso es hasta que viene una prueba a su vida. Eso es hasta que viene una situación que pone a prueba toda esa palabrería, todo ese show, porque a veces es puro show. ¿Ves? Y Dios está buscando a ver, vamos a ver la actitud. Vamos a ver cómo responde. Nuevamente, no malinterpreten de que Dios es el Dios que permite las cosas para con esta actitud cínica, ver, amén, cómo, o sea, para que Él se goce de tu aflicción, no. Pero sí Él tiene autoridad para probar tu fe. Él tiene esa autoridad para hacerlo. ¿Ven? Y tercero, lo permite para ver cuál es nuestro tipo de alabanza.
¿Ve? Porque hay alabanza nuevamente, igual que la fe. Hay alabanzas que son alabanzas que solamente surgen cuando las cosas van bien. Él quiere ver tu nivel de alabanza. Va a ver si tu cántico es el mismo. Aleluya. Él quiere ver si tu cántico es uno genuino, si tu forma de adorar a Dios es uno que surge del corazón, del alma y no meramente de la boca. Porque, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que Cristo le dijo al pueblo? Que también hubo profetas que también lo dijeron. Dice, este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ve? Él estaba hablando de una alabanza que solamente surge de la boca para afuera. Porque como decimos nosotros, de la boca es un mamey. Así cualquiera. Cualquiera adora cuando la nevera está llena. Cualquiera adora cuando tus asuntos están en orden. Cualquiera adora cuando el banco tiene dinero. Cualquiera adora cuando tú tienes todos tus biles pagos. Cualquiera adora. ¿Cuántos ahora están titubeando ahora con esta pandemia que no tienen trabajo, que no han podido pagar su renta en varios meses? Claro, y esto no, en algunos países, en algunos estados de aquí de Estados Unidos, han eliminado y han prohibido que le cobren renta y que le desconecten servicios y todo, pero hay estados y hay países que no. Ahí están tocándole, amén, los arrendadores le están tocando y están diciendo, yo quiero mi renta, y si no te tienes que ir. Incluso este es el asunto en Puerto Rico. Yo creo que en Puerto Rico todavía no han pasado, creo que están legislando para impedir que los dueños de casas desalojen a los inquilinos, porque está fatal eso, ¿sabes? Que en medio de una pandemia tú te quedes sin trabajo y de momento la gente lo que están pendientes es a cobrarte. Entonces, hay personas que dejan de alabar cuando esas cosas surgen. Entonces Dios quiere probar, amén, si tu alabanza es genuino, si tu adoración es una que solamente es de temporada. Hay personas que la alabanza son como el flu, que es de temporada, va y viene. No, Dios quiere que tu alabanza sea una permanente. ¿Okay? Quiere decir que cuando nosotros venimos ahora a la historia que leímos y utilizamos como base en Marcos capítulo 4, pudimos ver que precisamente hubieron esas tres fallas en los discípulos. Pudimos ver que, y claro, mire esto, esto es de entenderse en personas que están comenzando en el camino, pero no personas que ya llevan años. Y yo puedo entender que en el caso de los discípulos, pues ellos hayan carecido de algún tipo de madurez en ciertas áreas. Pues claro, estaban aprendiendo. Discípulo también es ser un estudiante, una persona que está aprendiendo a los pies de su maestro. Es una persona que está siendo adiestrada. Yo puedo entender y puedo apreciar de que en el caminar y en los principios de los discípulos, pues estaban aprendiendo, estaban simplemente cada día más el Señor los estaba discipulando, los estaba llevando, los estaba de alguna manera moldeando. Pero otra cosa es que todavía se vean estas fallas, estas grietas en personas que llevan años en el Evangelio. Y eso es un poco vergonzoso porque ya a estas alturas, sean 5, sean 10, sean 15 años, pues ya se espere un nivel de madurez más sólido, más fuerte, más estable. Pero no obstante, no voy a quitar y no voy a ignorar de que pues a algunos de nosotros, amén, nos llega esos momentos de debilidad y esos momentos de duda, esos momentos de flaquezas, esos momentos que verdaderamente pues ponen en tela de juicio lo que creemos y lo que verdaderamente hemos por muchos años analizado, estudiado y aplicado. Pero no obstante, ahí está. La historia surge. El momento de la hora de los discípulos se pone a prueba. Y vemos que Jesús pudo ver en la actitud de los discípulos algo que pues verdaderamente sintió con urgencia tener que atacar y comenzar a cambiar. Porque nosotros, otra cosa es que la tormenta sirve
es para precisamente eso. Para que nosotros no sigamos haciendo las cosas que hacíamos antes. Por ejemplo, la gente quiere este sentido de normalidad después de la pandemia. ¿Pero cómo? Yo me pregunto, ¿cómo es que tú puedes exigir regresar a la normalidad después de una pandemia? No puede ser. No se supone que usted y yo volvamos a la normalidad. Si tú estás esperando que todo normalice, tú no aprendiste nada. Repito, quien está esperando volver a la normalidad después de la pandemia, me ha mostrado a mí que no aprendió nada. Porque se supone que tú no vuelvas a la normalidad. Se supone que después de una situación como esta, tú seas distinto, tú seas diferente. Tú seas una persona más precavida, más atenta, más dedicada, no tan solamente a tu salud, pero también en el ámbito espiritual. Se supone que esto haya acercado a la gente más a Dios, te haya hecho más humilde, te haya hecho valorar más el tiempo y mira esto, el tiempo y la calidad y el beneficio de la iglesia. Óigame, hermano, porque si más hubo un tiempo donde la gente gritaban que querían estar en la iglesia, era este tiempo. Mira qué cosa. Pero antes de la pandemia a la gente no le interesaba una jota sagrada lo que era la iglesia. ¿Cuántas invitaciones yo hice? ¿Cuántas invitaciones no se hicieron a las iglesias? Y la gente hacían caso omiso. Mañana voy, la próxima semana voy. Oh, pero llegó la pandemia y de momento todo el mundo quería iglesia. ¿Ves? Entonces, cuando vemos la historia de este suceso, vemos y entendemos que Cristo intencionalmente, y lo digo intencional porque Él sabía de la tormenta. Él es omnisciente. Él sabía, Él tiene todo conocimiento. Él sabía que había una tormenta. Y esta tormenta, obviamente, yo lo he explicado en otra ocasión y vuelvo y lo repito. Para los que no saben, esta tormenta fue levantada por el enemigo. ¿Cómo yo lo sé? En el capítulo 5. Comenzando en el capítulo 5, ustedes van a ver que había un propósito. Cuando Él dio la palabra, crucemos al otro lado, había un propósito por la cual esa tormenta se levantó. Y era porque el diablo sabía que Cristo iba a hacer una obra. Y esa tormenta se levantó, la levantó el enemigo. Cristo sabía que eso se iba a levantar. Pero permite el naufragio como quiera. Permite la trayectoria hacia el otro lugar. Y de eso estamos hablando en esta noche para los que están sintonizándose. Que Dios nunca te va a llevar por una tormenta, o nunca va a permitir algo en tu vida simplemente por hacerlo. Hay unas razones. Y esta tormenta manifestó fallas en la vida de los discípulos. Y esta tormenta de seguro iba a cambiar por completo la forma de trabajar y la forma de vivir de los discípulos. Como también las tormentas que llegan a tu vida busca cambiar y sacarte de lo que tú conoces como lo normal. Tú y yo no podemos seguir viviendo en lo natural, en lo normal. Dios quiere que tú vivas en la esfera de lo sobrenatural, en la esfera de lo que es, amén, gloria al Señor, en todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Que tú te salgas de esa comodidad y de que entiendas de que van a haber momentos que si Dios detesta de que tú estás muy cómodo, muy aferrado, va a permitir ciertas situaciones a tu vida para que tú te puedas desarraigar de esa comodidad, de eso que te aferra, de eso que te aguanta, de eso que te ciega, de eso que te enmudece, de eso que te atemoriza, de eso que te intimida, de eso que te acoquina, de todo lo que sea negativo y que impida que tú puedas verdaderamente vivir una vida victoriosa. No puedes vivir y esperar lo normal. Esta pandemia se puede ver como una tormenta que Dios ha permitido para las iglesias, para las familias,
para los países, los gobiernos, para todo el mundo. Esto atacó a todo el mundo en diferentes áreas. Atacó todo, la economía, todo. Entonces tú no puedes esperar volver a lo normal. Tú tienes que esperar algo distinto. ¿Qué es lo que aprendiste? Que ahora tú entiendes, amén, a valorar. Amén. Yo quiero compartir con ustedes 6 cosas que podemos aprender de este suceso de la tormenta y cómo nosotros podemos verdaderamente tener también la autoridad para manejar tormentas y situaciones que llegan a nuestras vidas. Amén. Muchas de ellas no causadas por nada de nosotros mismos, sino que son de alguna manera vienen con un propósito específico para forjar y moldearnos. ¿Y cómo podemos utilizar eso como una ventaja en vez de utilizar eso como un pretexto de quejarnos, de murmurar, de simplemente rendirnos, tirar la toalla, de retroceder, de decir yo no puedo más, de renegarte a las cosas de Dios? Porque hay gente que reniegan, hay gente que son como Job. Job quiso verdaderamente morirse en medio de una situación como esta. Pero estas cosas yo sé que nos van a ayudar. Y espero que sea así en tu vida. ¿Okay? Así que número 1, vamos a aprender sobre lo que es cómo nosotros podemos funcionar en la autoridad sobre las tormentas. Lo primero es que podemos aprender es que los caminos de Dios siempre vendrán con desafíos. ¿Okay? Número 1. Los caminos de Dios siempre vendrán con desafíos. Tú tienes que programarte eso en tu mente desde ahora, porque de lo contrario vas a vivir bajo ilusión. Y este caminar de servirle al Señor no puede ser bajo ilusiones y no puede ser bajo cuentos de hadas. Esto es real. Esto no es ciencia ficción. Esto es real. Y tú tienes que saber desde ya que este camino es un camino que está lleno de retos y desafíos. En el verso 35 vemos, gloria al Señor, que cuando llegó aquel día y llegó la noche, Él dijo, pasemos al otro lado. Ahora, pasemos al otro lado es una orden de una dirección. Pasemos al otro lado. Es una orden. Pero dentro de esa orden no había detalles. Entonces hay personas que constantemente quieren detalles. Y Dios en ocasiones no te va a dar los detalles. Te va a dar una orden de tú llegar a una dirección. De tú hacer algo en específico. Pero no te va a dar detalles. En el caso de Abraham. Salte de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te voy a mostrar. Le dio una orden, pero no le dio detalles. ¿A qué lugar? ¿Hacia dónde voy, Señor? No le dio detalles. A José le dio unas visiones, unos sueños. Le mostró con símbolos, amén, lo que iba a ocurrir. Y él pudo descifrar esos sueños. Pero no le dio los detalles, no le dio los entremedios. No le dio el paréntesis desde el comienzo hasta el fin de ese sueño. No le dio el paréntesis. Tus hermanos te van a envidiar, te van a querer matar, pero en vez de matarte, van a venderte. Vas a llegar a la casa de Potifar, allí vas a caer en gracia, pero luego se te va a levantar una que va a querer levantarte una calumnia. Esa calumnia te va a llevar a la cárcel. En la cárcel vas a estar allí un tiempo indefinido. Gloria al Señor, aparentemente indefinido. Vas a estar allí. Amén. Vas a estar como si te fuiste olvidado. Pero luego de ahí Dios se acordará de ti. Gloria al Señor. Y saldrás, revelarás el sueño, caerás en gracia con el faraón y serás gobernador de todo Egipto. ¿Ve? O sea, esos son detalles. Y en ocasiones Dios no es que Él no sea bueno con los detalles. Es que Él no quiere que tú te fijes en los detalles. Él quiere que tú obedezcas la orden. Pasemos al otro lado. Y tú tienes que entender que hay momentos en tu vida que Dios te va a guiar y te va a conducir
con esa palabra, pasa al otro lado. Pasa, le dio la orden también a Josué, tú con este pueblo pasa este Jordán. No le dio los entremedios. Lo único que le dijo es, yo estaré contigo como estuve con Moisés mi siervo. Como yo estuve con él, así yo voy a estar contigo. No temas, no desmayes. Yo estaré contigo. Y le dio una aseguranza. Nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Wow, con eso nada más yo no hubiese cuestionado a Dios. Con eso nada más. Pero hay veces que en ocasiones, como seres humanos, nosotros estamos tan inclinados a que Dios nos dé detalles. No, yo quiero detalles. Porque yo quiero estar seguro. Yo quiero, ¿sabes? A veces que queremos evitar desafíos, confrontamientos, ataques. No. Tú tienes que entender que hay caminos. Para tú poder tener autoridad sobre las tormentas, lo primero que tú tienes que entender es que hay caminos que vienen con desafíos y retos. Él dijo, pasemos al otro lado. Los discípulos no sabían que habían desafíos y retos. Ahora, mira donde a veces nosotros como seres humanos nos estancamos. Los discípulos, siendo pescadores y teniendo conocimiento de la naturaleza de las aguas, debieron haber sido personas precavidas ya desde antemano. Porque los que son pescadores saben que hay un buen tiempo para la pesca. Los que son pescadores son expertos en la naturaleza de las aguas. Son expertos incluso en el tiempo a veces. Porque a veces tú adquieres esa destreza y esa habilidad por medio de esa profesión. Y a mí me estaba curioso de que ellos, siendo pescadores, no estaban ya, o sea, no se prepararon de antemano o no anticiparon algún tipo de desafío. O sea, en otras palabras, para que me entiendan, yo no entiendo cómo ellos, siendo pescadores y habiendo navegado por muchos años en alta mar, no se dijeron entre sí, mira, el maestro pues nos envió a alta mar, vamos a irla preparando, mira, hay anca, ok, perfecto. Digo, claro, no había salvavidas, pero vamos a ponerlo en este tiempo, ¿no? Vamos a relacionarlo en este tiempo, ¿ves? Hoy en día, para tú tirarte con una lancha en la mar, tú tienes que, por ley, llevar luz de bengala. Para la emergencia tiene que tener salvavidas, tiene que tener la ancla, tiene que tener muchas cosas. Porque esos son equipos salvavidas, son equipos que te protegen. ¿Okay? Entonces yo no me explico cómo ellos, siendo pescadores, no se percataron que podían haber desafíos y podían haber algunos inconvenientes desde el punto A hasta el punto B de su destino. Y a veces nosotros somos así, siendo ya expertos de la vida, entendiendo que cualquier situación que nosotros desenvolvamos o desarrollemos, que cómo es que a veces a nosotros se nos pasa desapercibido que van a haber ciertos desafíos, que no todo es color de rosa. La persona que, por ejemplo, asume un ministerio, un llamado, y piensa que todo le va a ir de maravilla y de bien, y después cuando vienen los desafíos, luego cuando vienen los confrontamientos, cuando vienen la prueba, de momento es como si nos cogió esto de sorpresa. Ah, Señor, pero yo no me esperaba que esto me iba a pasar a mí. No te lo esperaba porque no te preparaste. Entendiste o malentendiste y malinterpretaste que los caminos del Señor no habían desafío para sus hijos. Entonces, una de las claves principales para tú poder gobernar la tormenta y tener autoridad sobre ella y que no ocurra viceversa en tu vida, es que tú tienes que entender que en los caminos van a haber desafíos. Van a haber, ¿verdad? Van a haber esos retos.
Cristo dijo, pasemos al otro lado. Es la responsabilidad de los creyentes, de ellos prepararse. No era responsabilidad de Cristo decir, mira, vamos a pasar al otro lado. Tienen todo preparado. Tienen sus salvavidas. Amén. Tienen luz de bengala. Perfecto. Tienen todos los equipos habido y por haber para por si acaso, para prevención. No es la responsabilidad de Dios ni de Cristo hacer eso. Eso era responsabilidad nuestra. Era responsabilidad de los discípulos. De ellos prepararse y anticipar desafíos en medio del camino. ¿Ven? Número 2. Para tener autoridad y poder gobernar sobre las tormentas que vienen a nuestra vida y pararnos firmes, tenemos que entender que si atendemos, ¿verdad?, a los demás de todo corazón, esto fue lo que vimos en la actitud de Cristo, Dios entonces atenderá a todo lo que tú necesitas. Escuchen esto. Hay una paga y hay un beneficio que nosotros recibimos cuando usted se dedica a atender los asuntos de otras personas. Dios atenderá los asuntos tuyos. En medio de una situación adversa de tu vida, cuando tú te sientes acorralado, cuando tú te sientes entre la espada y la pared, cuando llega algo a tu vida que amenaza con ahogarte. Nosotros utilizamos mucho la frase de que nos ahogamos un vaso de agua. Dios entonces se va a acordar de todo ese momento que tú trabajaste, que tú dedicaste, que tú sembraste. Y es aquí que Dios traerá una cosecha de beneficio para tu vida. En el verso 36 vemos lo que, para que entiendan a lo que me refiero. Y dice, y despidiendo la multitud, hablando de Jesús, Jesús estaba atendiendo a las masas. Estaba atendiendo a la necesidad ajena. Válgame, hermano, si nosotros podemos aprender algo de Jesús, era eso. Que Él se dedicaba a atender la necesidad de otros y no la de Él propio. Dice, despidiendo la multitud, lo tomaron como estaba. Quiere decir que Él no pidió permiso para ir un momentito a asearse. No pidió permiso para primero irse a comer algo. No. Lo tomaron como Él estaba. Así, después de haber ministrado, después de haber atendido a la necesidad de otros. Y dice, amén, y echaban las olas en la barca, la ola acechaban la barca, de tal manera que los anegaba. ¿Ven? Tú sabes, era como que vemos aquí, gloria al Señor, en el verso 36, vemos que una vez que entró en la barca, gloria al Señor, amén, Él entró y estuvo dentro de ellos así como Él estaba. Después de haber ministrado, después de haber trabajado, un día fatigado, ajetreado. Y vemos cómo, amén, en medio de gran necesidad posiblemente por sí mismo, amén, gloria al Señor, Él entendió que Dios iba a encargarse en el momento que Él lo necesitara. Lo vimos, incluso por eso vemos que Él estuvo pacífico estando con ellos, sabiendo que se aproximaba una tormenta, un desafío, una prueba. Vemos aquí que enseguida, gloria al Señor, amén, entró dentro de él una seguridad de que Dios se iba a encargar de él. Y tú tienes que entender, mi amado, que todo lo que tú haces para el Señor tiene un beneficio, hay una paga, hay una recompensa de parte de Dios. Y esa recompensa llegará cuando menos tú te lo esperas. La autoridad que tú puedas tener sobre las tormentas es entendiendo que cuando tú trabajas y te dedicas para las cosas de Dios, Dios se encargará en el momento que tú lo necesites a Él. En las tormentas muchos de nosotros podemos testificar de cómo Él acudió a tu vida y a tu necesidad precisamente cuando lo necesitaba. Es ahí en esa soledad, cuando te quieres rendir, cuando has dicho, Señor, yo no puedo más. Cuando le has dicho al Señor, Señor, no puedo, estoy débil, he dejado de creer, no sé en quién confiar. Cuando te vienen todas estas cosas bombardeando tu mente, Dios se va a acordar
de esos momentos que tú dedicaste para discipular. Ese tiempo que tú dedicaste para hablarle del evangelio a alguien. Esas almas que tú atraíste a sus pies. Él se va a acordar de todo ese esfuerzo que tú dedicaste para su obra. Él se va a acordar esos momentos y esas horas que tú dedicaste en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra. Él se va a acordar. Y es ahí que Él va a venir y va a acudir a esa necesidad tuya. ¿Por qué? Porque tú te dedicaste para la obra de Él. Y esa es la mejor manera de nosotros poder vencer las tormentas. De tú saber que va a haber una seguridad, va a haber un respaldo, por así decirlo, de parte de Dios. Que Dios te va a salvaguardar en un momento de gran necesidad. En un momento de crisis, de escasez. En ese momento que te toque cruzar por ese desierto. En ese momento que tú tengas que cruzar por esos valles. En ese momento que a ti te toque nadar en medio de los tiburones, de las fieras. Que te toque caminar en medio de esos lobos. Cuando te toque estar en medio de esos leones. Dios se va a acordar, mi amado. Y ahí es que tú vas a tener, amén, ese sentido de autoridad sobre cualquier situación. Porque no va a haber nada que te pueda hacer frente, no va a haber nada que te pueda desafiar, no va a haber nada que te pueda destruir, no va a haber nada que te pueda acechar ni anegar, como dice la palabra. Porque tú sabes quién tú eres y lo que dedicaste para Dios. Aleluya. Entonces vemos aquí que inmediatamente que Él despedía a la multitud, lo tomaron como Él estaba, entró en la barca. Y junto con Él habían otras barcas. O sea que también tienen que entender que esto me enseña a mí que en medio de la tormenta no se sufre, tú no sufres solo. Hay otros también que están sufriendo la misma o una tormenta similar. Es importante eso porque si tú adquieres esta visión túnel, tú vas a pensar que eres tú nada más. Vas a pensar que tú eres el único. Pero vemos aquí también que otros estaban dispuestos también a tomar esa misma trayectoria. Otros estuvieron dispuestos también a pagar ese precio. Esto nos enseña también a nosotros a que entendamos que no estamos solos navegando en esta vida. En esta vida también navegan otros con nosotros. Hay otros que están corriendo esta misma carrera. Hay otros que también desean cruzar a ese otro lado. Hay otros que también han respondido al llamado de Dios. ¿Ve? Pero si tú atiendes bien a los asuntos de Dios, Dios atenderá los asuntos tuyos. Porque Dios es un Dios que sabe recompensar. Aleluya. Hebreos 11:6. Amén. Sabemos bien claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquello, amén, todo aquello que creen en Él tienen que creer que le hay. Y que Él es que galardonador de aquellos que le buscan. Hay un requisito para tú recibir galardón y recompensa. Tú tienes que tener fe y depositar esa fe en Jesús. Número 3. Para tú poder tener control, dominio y gobernar todo lo que tenga que ver con tormentas y situaciones en tu vida, tú tienes que entender que lo que Dios usa jamás perecerá. Escuchan bien, lo que Dios usa en tu vida, incluyéndote a ti, porque tú eres un vaso, tú eres también un instrumento. Tú tienes que entender que todo lo que Él utiliza en tu vida, incluyendo la tuya, no perecerá. Y Él no va a permitir que la tormenta haga destruir todo lo que Él ya ha tocado, lo que Él ha bendecido, lo que Él ha utilizado como instrumento. En el verso 37 vemos y dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Aquí la frase que echaba las olas en la barca está indicando que las olas no tan solamente eran altas, pero venían con una gran fuerza buscando romper la barca completa.
Tú tienes que entender que el tipo de barcas que hacían en esos tiempos no eran unas barquitas, no eran estos yates, ¿ves? No eran yates, no eran barcos enormes, eran barquitas, ¿ok? Sí, echan con buena madera, pero, válgame, o sea, cargando una tripulación de 12 o más en cada barquita, navegando en alta mar con una tormenta de esta magnitud. Esas barcas no estaban preparadas para ese tipo de tormenta, lo cual ilustra un milagro de por sí. Porque incluso por eso los discípulos también se atemorizaron, porque ellos entendían que esas barcas no estaban diseñadas para aguantar una tormenta de esa magnitud. Pero, aleluya, lo que los discípulos no saben es que cuando algo se usa para la gloria de Dios, cuando Dios se empeña con utilizar algo para llevar a cabo su gloria, su propósito, su voluntad, jamás esas cosas o esa persona va a perecer, no importa lo grande que sea la tormenta. Escúcheme bien, porque usted tiene que recibir esta palabra. Esto es palabra rema que está llegando a tu vida en estos momentos. Dios lo que usa cuando Él pone un dedo sobre tu vida, cuando Él te unge, cuando Él te llama, cuando Él te separa, cuando Él te prepara, tú tienes que entender que Él jamás va a permitir que nada ni nadie venga a destruir lo que Él ha santificado. Aleluya. Lo que Dios usa para Él, nada lo va a lograr hacer perecer. No tan solamente las barcas, que son objetos inanimados. No tan solamente las barcas estaban bajo la unción y el poder y la protección de Dios, pero también todos los tripulantes, todas las personas, todos los navegantes estaban bajo la tutela y bajo la autoridad y la protección de Dios. Él promete que no importa el tipo de tormenta que venga a tu vida, tú vas a ser guardado y protegido. El problema que nosotros tenemos, amado, es que nosotros perdemos ese enfoque. Y ahí están los gritos, ahí está el lloro, ahí está el crujir de dientes, ahí está la desesperación, ahí está la aflicción, ahí está la duda. Y déjeme decirle, si hay algo que molesta mucho a Dios, es eso. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero tú tienes que entender que Dios nunca te va a permitir que tú pases por una tormenta para quedar destruido. Ese pensar es ilógico cuando estamos lidiando con la naturaleza y el carácter de Dios. De un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de propósito. No tiene sentido. Y nadie me puede venir a venderme a mí un cuento como ese. Que Dios permite calamidad, que Dios permite tragedia, que Dios permite una crisis, que Dios permite una tormenta para vernos destruidos. No tiene sentido. No es el Dios de la Biblia. Todo tiene una razón de ser, claro que sí. Y para mucha gente eso suena como un cliché, yo entiendo. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito en la vida. Y hay gente que se cansan de escuchar lo mismo. Pero yo quiero decirte que eso sigue siendo la realidad. Eso sigue siendo la verdad. La expresión, esa expresión de que todo tiene una razón de ser, más que un cliché para ti, eso es algo veraz. Y es algo que es tan real como el aire que tú y yo respiramos. Porque Dios jamás permitirá que algo venga a tu vida que claramente puede venir con una intención de destruir, pero que logre permitir que eso literalmente te destruya. Yo no lo creo. Y lo vemos aquí. Jesús sabía que esas barcas no estaban preparadas, ni mucho menos los discípulos, porque Él todo lo conoce. Pero este era un momento, mire esto, este era el momento precisamente para ilustrar y manifestar eso.
Este era el momento de lucirse delante de los discípulos y decirles: yo necesito que ustedes entiendan que lo que yo uso, nadie me lo arrebata de las manos. Lo que yo escojo, lo que yo bendigo, lo que yo he llamado, nadie me lo quita, nadie me lo arrebata. Son míos. Yo los utilizo con un propósito definido. Muchas personas tal vez le hubiesen dicho a los discípulos: mira, ustedes están locos si ustedes se van a navegar con estas barcas. Estas barcas no están diseñadas para navegar en alta mar. Esas barquitas, tienen que entender que esas barquitas estaban diseñadas solamente para una distancia. O sea, para estar en una distancia, pero no para navegar a la distancia que Jesús los expuso a ellos a navegar. Pero Jesús sabía que ellos iban a estar cuidados. Ellos iban a estar protegidos. Ellos iban a estar bajo su cobertura. Y nosotros también a veces no estamos preparados. Como dije al principio, el peor error que usted y yo podemos hacer es cuando nosotros nos hacemos este cuento de que servirle al Señor no van a haber retos ni desafíos. Primer error. Mayormente esto es cierto para los nuevos convertidos. El peor error que pueden ellos crearse desde el principio es creer que no van a haber cosas malas en el evangelio. ¿Tacho? Es cuando se ven cosas peores a veces. Ahí tú te vas a dar de cuenta que los hermanitos que tanto te amaban y te abrazaban son los primeros traicioneros. Te vas a dar de cuenta que dentro de la iglesia hay chismosos, personas que juzgan, que te señalan, que te traicionan. Te vas a dar de cuenta que vivir el evangelio, tú tienes que esperar desprecio, tú tienes que esperar odio, tú tienes que esperar envidia, tú tienes que esperar tantas cosas. Esas cosas, si no las aprendes con anticipación, las vas a aprender a la buena o a la mala, una de las dos. O sea, porque en esto uno no puede venir con estas expectativas falsas. Pero Dios promete que lo que escoge, lo que bendice y lo que usa para su bien, para su voluntad, eso no va a perecer. Cuarto, tú tienes que entender que las tormentas son herramientas para probar tu fe en Dios. Y esto ya lo hablamos. No hay nada que venga a tu vida que no sea, amén, o sea, que venga con un carácter ocioso. Nada, no hay nada en tu vida, amén, que tú puedas decir: esto yo no sé ni para qué vino. No, vino por un propósito. Surgió por una razón. Fue permitido para ver un resultado específico. Toda tormenta, toda situación, toda crisis que viene a tu vida viene como una herramienta, y esa herramienta es para probar tu fe. La gente que más hablan, como decimos, perro que ladra mucho es el menos que muerde. Porque nosotros tenemos nosotros hemos adquirido esta actitud de que tanto hablar de fe y fe, no. Esto no es hablarlo, esto es mostrarlo a la hora de la verdad. El estado de Missouri tiene un lema que si dice show me, muéstrame. Ese es el lema del estado de Missouri. Ellos se le conocen como el estado de muéstrame, show me, the show me state. Indicando que ellos no son de la gente que hablan, ellos son de la gente que muestran. No, muéstrame a mí. You gotta show me by evidence. Show me by what you do and not by what you say. Tú me tienes que mostrar por lo que tú haces y no tanto por lo que tú dices. Porque hay gente que habla mucho, pero no hacen nada. Hay gente que ladran muchísimo, a la hora de la verdad, mudo quedan. Y esto es una de las cosas que Dios constantemente busca mostrar y manifestar en los creyentes. Estos creyentes tibios tienen una fe tibia, titubeante, subibaja, cambiante, que cambia, es como la temporada. El verso 38, mira esto, dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El mejor ejemplo
de fe en Dios, lo tenían de frente y no lo percibieron, no lo captaron. Jesús durmiendo sobre un cabezal. Recuerden, cuando Él comenzó su ministerio, Él dijo que las zorras tienen su guarida y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Aquí es donde por primera vez vemos a Jesús precisamente haciendo eso, recostando su cabeza sobre un cabezal. Una señal de total tranquilidad, serenidad y descanso y paz. Y los discípulos no se percataron de eso, que el mejor ejemplo lo tenían de frente. Y ellos debieron entender que la tormenta, aunque azotaba, aunque estaba gritando, aullando, aunque estaba amenazando, aunque venía con un plan para destruir, ellos tenían que entender que venía con una intención de probar su fe. ¿Cuál era la actitud correcta? Que si vieron al maestro descansar, decían, espérate, si este hombre que ha dado vista al ciego, le ha dado audio al que estaba sordo, ha podido hacer hablar al que estaba mudo, ha levantado un paralítico, ha resucitado muertos, ha multiplicado pan y peces para alimentar más de 5,000 personas, está ahí tranquilo, durmiendo, como si nada está pasando ante una tormenta como esta, entonces yo no debo de temer. Yo no voy ni tan siquiera a cuestionar por qué él está durmiendo. No voy tan siquiera ni a cuestionar por qué él no está acudiendo a mi necesidad de desespero, de yo sentirme como estoy ahora mismo, atemorizado por esta situación. Ni a preguntar voy. Pero honestamente, ¿esa es la realidad? Honestamente, usted y yo nos comportamos de esa manera. No. Lo primero que hacemos es que comenzamos a dar gritos de desespero. Comenzamos a pedir socorro. Y no es que pedir socorro sea malo. Es que cuando ese socorro es producto de falta de fe, es pecado. Aleluya. Se fueron los amenes. Ahora sí. Nosotros tenemos que entender que cuando tú estás pidiendo intervención de parte de Dios, porque tu fe ha menguado, entonces hay un problema. ¿Cuánta gente han maldecido a Dios en un momento de crisis? ¿Cuánta gente abandonaron a Dios en un momento de calamidad? ¿Cuánta gente, prácticamente como decir, le tiraron la salvación y la fe en el pecho a Jehová y le dijeron, olvídate de esto, búscate a otro, a mí no, me cansé? Todo porque estaban pasando por una situación adversa. Y en vez de utilizar ese momento como una herramienta para estimular su fe, fortalecer su fe y hacer que su fe crezca, lo que hizo fue todo lo contrario. Mató la poca fe que tenía. Dios utiliza estas situaciones para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. Y no lo contrario, amado. Nada de lo que Dios permite en tu vida es para matar esa fe. Es más bien para estimularla, para que crezca, para que tú puedas confiar en Él, para que tú puedas creer y depender más en Él, para que toda esa palabra que Él ha puesto en tu vida y te ha bendecido con ella, que tú puedas ahora escarbar de alguna manera lo más profundo de tu ser y tú puedas sacar todos esos versos bíblicos que te sabes de memoria, que tú puedas de alguna manera sacar de ese cofre que tú tienes con los mejores tesoros de palabra de vida, de esperanza, que tú lo puedas utilizar para tú mantenerte a flote en un momento cuando más lo necesitas.
Es cuando ciertamente hacemos todo lo contrario. Las tormentas llegan como una herramienta para ayudar a solidificar y a fortalecer tu fe. Número 5. Tú puedes tener autoridad y gobernar sobre las tormentas cuando sabemos qué hacer, amén, durante ese pronto, ¿verdad? En ese momento de tribulación. Cuando tú no sabes qué tú tienes que hacer, cuando tú no sabes cómo tú tienes que reaccionar, entiende entonces que Él va a ser ese pronto auxilio para ti. Que Él, mira, aún así, mira esto, Dios es tan bondadoso y tan fiel, que aunque a ti te falte la fe, aunque Él te vea reaccionar mal, Él va a ser tu pronto auxilio. Él no te va a dejar a la deriva. Él no te va a dejar a que te pierdas. Él no es así. O sea, Él no es como nosotros, ¿ves? Como si nosotros a veces nos desesperamos con ciertas personas. Si vemos que la persona no avanza, si vemos que la persona no crece, si vemos que la persona no madura, rápido decimos, ay, pues mira, ya tú piérdete entonces. Esa es la actitud de nosotros. Esa es la actitud del ser humano. Y no me digan que no, porque yo he visto a muchos hacer eso. A muchísimos yo les he visto hacer eso. Ay, pues mira, ya olvídate de esto. Piérdete. Yo no voy a seguir ya con él. Nos desesperamos y nos rendimos fácil con la gente. Pero ese no es Dios. En las tormentas, cuando usted y yo no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, no te preocupes. Dios es tan fiel y tan amoroso que Él como quiera va a ser tu pronto auxilio. Como está en Salmos 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Ves? Tú puedes garantizar que Él no te va a dejar desamparado, porque Él no es como tú y yo. ¿Ves? Tú y yo podemos a veces desamparar a la gente y decir, ay, ya, mira, olvídate, contigo no se puede, tú no vas a recapacitar, tú nunca vas a ser una persona, amén, que crea que de esto tú vas a ser siempre el mismo, y nos desesperamos y abandonamos, abortamos el proyecto y el plan de Dios. Pero Dios no es así. Amado, gracias a que Dios no es como tú y yo. Si Dios fuera como es el hombre, ay, Dios mío, muchos de nosotros no estuviésemos de pie ahora mismo. Cuando Cristo vio el desespero de sus discípulos, mira lo que hizo, verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Eso fue un socorro, eso fue una intervención de parte de Cristo. En medio de la tormenta tú puedes asegurar, mira lo que nos enseña eso, que en medio de la tormenta tú puedes garantizar que esa tormenta no va a durar para siempre. Aleluya. Jesus. Hay gente que piensa que hay una tormenta, una nube negra sobre ellos perpetuamente. Como que esa nube siempre los persigue donde quiera que ellos van. No, esa tormenta no es para siempre. Esa tormenta es pasajera. Esa tormenta no está ahí perpetuamente sobre tu vida. Tú tienes que entender eso, que Dios va a llegar en el momento cuando más tú lo necesites, en el momento oportuno. Él es tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. No llegará cuando tú quieras, pero va a llegar. Y Él no va a permitir que esa tormenta te anegue, que esa tormenta te aceche, que esa tormenta te haga perecer. Dice, levantándose y reprendió al viento y dijo, calla, enmudece. Inmediatamente cesó el viento. Eso se llama prosopopeya. La prosopopeya es la expresión. Esto es una expresión que se hace a una cosa inanimada. Cuando tú le das vida a algo inanimado. Eso es lo que es prosopopeya. Esto se ve mucho en la Biblia también. Jesús le dio vida. O sea, le tuvo que dar, mira esto, y dice, le dijo, calla y enmudece. Para que callase y enmudeciera, tiene que haberle dado una boca al viento y a la tormenta. Eso es prosopopeya. Cuando le da a algo inanimado, le da vida. Y le dijo, tú vas a callarte.
Pero ¿cómo tú puedes mandar a callar a un viento? No tiene boca. Pero eso es prosopopeya. Tú tienes que darle a tu tormenta, amén, una boca para que calle y se cierre la boca. Pero también le tienes que dar oído. Porque tú tienes que notar que para que la tormenta le hiciera caso a la orden expresiva de parte de Cristo, también le tuvo que haber dado un oído para que escuchara esa orden. Aleluya. Reciban esta palabra en esta hora, mi amado. Esa tormenta tú tienes que entender que tú tienes que hacer lo que hizo Cristo. Tú tienes que ejercer el poder de la prosopopeya. Darle una boca para que se calle y darle un oído para que escuche esa ordenanza. Por favor, no malinterpreten esto con decretar. Con decretar. Se está moviendo hoy en día esta creencia de yo decreto y yo... No. Aquí Jesús nos enseñó a nosotros, amén, gloria al Señor, que en el momento oportuno Él llegará a tu vida. Pero Él quiere también que tú tengas la autoridad de tú hablarles al problema. Tú tienes la autoridad y el poder de tú hablarle con autoridad al diablo. Tú tienes el poder. Cristo le habló al diablo, pero le habló por la palabra. Escrito está. 3 veces le dijo cuando Él estaba siendo tentado en el desierto. Él no se puso a estarle hablando con el diablo cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Le dijo, escrito está. Y hay a veces que tú le tienes que hablar a la tormenta, cualquier situación que tú estés atravesando. Tú tienes que hablarle. Tú tienes que dictarle. Tienes que darle una boca y un oído. Un oído para que escuche lo que tienes que decirle y una boca para que calle y enmudezca. Y tú vas a ver cómo va a calmarse. Cesó el viento, dice la Biblia. Y se hizo grande bonanza. Hubo tranquilidad. Se fue la tormenta. Se desapareció. Llegó el socorro. Llegó el auxilio para ellos. ¿Sabe qué es lo que esperaba Jesucristo? Que los discípulos hicieran eso. Él esperaba que ellos, por lo menos Pedro, que era el que era ligero, era dedicado, zafao, pero y tenía pasión en él. Él esperaba que Pedro fuera el que se levantara y dijera, calla, enmudece en el nombre de Jesús, porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Calla, enmudece enfermedad, porque Cristo está conmigo en la barca. Calla, enmudece crisis financiera, porque Cristo me respalda y me sostiene. Calla, enmudece, amén, gloria al Señor, muerte o lo que sea, porque Cristo está conmigo y tiene todo poder sobre la muerte. Él esperaba que los discípulos hicieran eso. Así como Dios a veces espera que tú y yo hagamos. Que tengamos la autoridad sobre cualquier situación en tu vida. Pero, como no pasó, como en ocasiones también va a ocurrir, que no en nuestra vida, que Dios ve que no tenemos la fuerza, perdemos toda fe, toda esperanza. ¿Sabes qué? Él entra y Él interviene. Porque nos ama. Pero también busca que usted y yo tomemos posesión de nuestras vidas. Y que utilicemos el poder y la autoridad que tenemos para nosotros también gobernar sobre las tormentas que se nos avecinan a la vida. Y por último, 6. Para tú poder gobernar las tormentas, esto también lo hablamos al principio, tú tienes que entender que tener miedo es natural, pero la falta de fe es pecado. Escuchen bien. Tienes que entender que el miedo, debido al pecado, ahora se ha convertido en una reacción natural del ser humano. Por ende, yo no vengo aquí a decir que usted no tiene que tener miedo en absoluto. Van a haber situaciones que nos van a atemorizar.
van a haber situaciones que pueden provocar que usted entre en una duda. Puede provocar que usted de alguna manera se arrincone. Pero falta de fe es pecado. Tener miedo es natural. Falta de fe es pecado. Vemos aquí que la respuesta de Jesús en el verso 40. Y les digo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué están así acoquinados, amedrentados? Cuando que ustedes han visto al diablo en acción. Y ustedes han visto el poder de Dios también en acción. ¿Cómo es que ustedes se han amedrentado? Dice, ¿cómo es que ustedes no tienen fe? ¿Ve? No habló de que por qué es vuestra poca fe, sino cómo es que no tienen fe. Hay situaciones, mi amado, en nuestra vida. Hay tormenta, hay problemas, hay guerra, hay conflicto, hay crisis que llegan a tu vida y a la mía, amado, que van a lograr de alguna manera como que desaparecer cualquier fe que tú tengas. Y va a llegar con una intención de tal manera que parece que te acoquina, te amedrenta, te hace esconderte, te hace tomar una postura, una posición estilo feto. De tal manera que es como tú estar como un nene, como un niño atemorizado. Y eso va a molestar tanto a Dios, que va a provocar en él una molestia, pero por la falta de fe, no meramente por el miedo. Porque nosotros sabemos que los hombres de Dios, los hombres más grandes de la historia, tanto bíblicos como los que han existido desde el comienzo de la iglesia hasta ahora, muchos de ellos vivieron con temores, con incertidumbre, con dudas. Pero fueron hombres que mantuvieron su fe, aún con todo y eso. Había miedo. Había miedo en la vida de Moisés. Miedo de enfrentar al faraón y de qué dirán y cómo lo van a tratar. Y él le dijo, no te apures. Tú vas y tú le dices, yo soy quien yo soy, te ha enviado. Punto y se acabó. Había también miedo en Abraham. Había miedo también en Isaac. Había en Jacob. Había miedo en todos los hombres. Habido y por haber. Miedo es natural. Es parte ahora de nuestra reacción como ser humano. Pero falta de fe. Es algo que Dios no podría tolerar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es el motor que nos impulsa a nosotros a seguir caminando. Sin fe, señores, usted no podría ni tan siquiera dar un paso hacia el frente. Por eso entendemos ahora que él tuvo que motivar a Josué. No tengas miedos. Yo estoy contigo. ¿Ve? Lo vemos que 3 veces en el mismo capítulo, en el capítulo 1, lo vemos a Jehová tratando de alguna manera estimular la fe de Josué para que no tenga miedo, para que no dude, para que dependa del mismo Dios que estuvo con su mentor, que entienda que va a estar también con él. Y tú tienes que entender, mi amado, que las tormentas, aunque algunas de ellas destructivas, con carácter y propósitos de crear un desdén en tu vida, tienes que entender que aunque cause miedo en ti, no puede desarraigar en ti, en tu corazón, en tu alma, en tu vida, la fe de Dios. Porque el justo vivirá por la fe, dice la Biblia. Eso es lo único que nos queda cuando más nada nos queda. Dios puede quitarnos cualquier cosa, pero si nos falta la fe, ahí se acabó el juego. Fue lo único que sostuvo a Job siguiendo confiando en Dios. La fe que tenía. Job perdió todo, pero no perdió su fe. Tuvo sus temores, tuvo sus dudas, pero no perdió su fe. Y es lo que Dios quiere decirte en esta hora. No pierdas tu fe. Mantente creyendo.
Porque Dios nunca va a permitir algo en tu vida simplemente para verte y gozarse, verte sufrir. Todo tiene un propósito definido y detallado. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos prospere y que el Señor te pueda seguir dando la fuerza que tú necesitas para tú seguir hacia adelante en este caminar. Que yo entiendo y comprendo que no es fácil. Sigue luchando, no te rindas. Sigue mirando hacia el frente. Pronto esa tormenta desaparecerá. Y tú vas a experimentar un silencio, como un silbo apacible, una bonanza. Llegará ese momento donde las cosas se van a volver a reponer en tu vida. Pero créele a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias a cada uno de ustedes por la sintonía. Y por la dedicación de cada uno de ustedes de escucharnos. Amén. Y de recibir esta palabra de parte del Señor. Recuerda, Dios siempre trae algo a tu vida con un propósito. Y la mayoría de las veces es para tratar contigo personalmente. Pueden encontrar también este video en nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Clajera. Muchas bendiciones. Dios me lo bendiga en esta noche. Gloria al Señor. Y sigan conmigo, gloria al Señor. Que el domingo venimos, gloria al Señor, con una palabra poderosa para tu vida. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y hasta la próxima. Chao.